computadora. Aquí está. Muy bien, se supone que ya está grabando. Ahí está, muy bien. Ok, muchachos, bueno, pues formalmente les doy la bienvenida a este módulo número 2 de su diplomado en entrenamiento, en nutrición y entrenamiento deportivo, que en conjunto con la Universidad Inca y Seiker International, pues estamos impartiendo para todos ustedes. El día de hoy toca justamente hablar del módulo 2 que tiene que ver con bioquímica y metabolismo, la parte pura, la parte básica, que bueno, además de eso, pues es fundamental para que podamos entender todos los procesos. Por ahí alguna vez nos decían al doctor Arbizu y yo, que ahorita les voy a presentar, que cuando estudiábamos la maestría y el doctorado en bioquímica, que quien sabe bioquímica puede saber lo que sea. Y bueno, de pronto se oye un poco mal porque nosotros estudiábamos eso, pero tienes razón, si tú le entiendes mucho a la bioquímica, podrás meterte fácilmente a la fisiología, a la farmacología, biología molecular, prácticamente cualquier cosa. Y debido a que mucho de lo que sucede en el organismo, en la parte fisiológica, como un proceso de adaptación al entrenamiento deportivo, bueno, tiene unas bases bioquímicas que debemos de conocer. Tan solo la parte energética, que de hecho vamos a ahondar a profundidad en el siguiente módulo, cuando veamos bioenergética, pues es básicamente el punto del por qué todo nuestro cuerpo hace lo que hace. Todo se trata de energía, somos esclavos de la energía, todo el proceso de alimentarse, reproducirse, tiene que ir derivado a justamente obtener energía. Y bueno, ahora el doctor Arbizu pues les va a hablar al respecto de las bases de la bioquímica para que entiendan justamente todos los procesos que sustentan la vida. Por lo tanto, sin más preámbulo, les voy a presentar al doctor Salvador Fernando Arbizu Amador, por ahí está. Salude, doctor, por favor. El doctor Arbizu es QVP, egresado del Instituto Politécnico Nacional de la gloriosa Escuela de Ciencias Biológicas. El doctor Arbizu también tiene una maestría en ciencias con especialidad en bioquímica por parte de Sinvestab y pues un doctorado trunco en bioquímica también por parte de Sinvestab. Ahí de pronto se aburrió y se fue a otro lado, ya no le gustó esa parte, porque además, bueno, se fue a hacer un doctorado en tecnologías avanzadas al Politécnico y además se especializa en nanotecnología. Todo eso hace el doctor, es un excelente ponente, un excelente docente, es mi amigo también, valga mencionar, pero más allá de eso, en realidad se merece estos halagos y estas aclaraciones. Y bueno, por si fuera poco, además, el doctor Arbizu comparte conmigo el proyecto que les hablaba del Consejo Científico Internacional de la Actividad Física y el Deporte, ya que él es el secretario general del Consejo. Por lo tanto, es de una persona de toda mi confianza, es muy profesional y espero que pues, puedan sacarle provecho a este ponente que pudimos conseguir. Al doctor no le gusta mucho dar pláticas, no es como que algo que le guste mucho, así que por favor aprovechenlo ahora que lo hace básicamente por mí. Entonces, pues los dejo en sus capacitadas manos. Doctor Arbizu, muchas gracias. Les dejo a los muchachos. Lo voy a hacer co-hospedador. Prof. Jimmy, hay un pueda... compañero mío en la sala de espera, a ver si lo podría dejar entrar, por favor. Ok, no me marca nada. En cuanto me marque, con mucho gusto lo admitimos. Y voy a ser hospedador al doctor Arbizu para que él los pueda admitir y pueda ahí estar compartiendo y todo. Si de pronto se corta la señal, si de pronto no puede compartir o algo, por favor, ténganle paciencia y avísenle y él les va a ayudar. De todos modos, me voy a estar conectando a ratitos para que podamos trabajar y bueno, puedo yo estar al pendiente de lo que necesiten. Así que ya lo hice hospedador, el doctor Arbizu, le dejo el grupo, muchas gracias. Gracias muchachos, estamos en contacto y cualquier cosa pues escríbanme y aquí estaré atento. Gracias, profe. Saludos. Adelante, doctor. Sí. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sí, bueno, el profesor Jimmy es una persona muy, muy gentil y siempre le gusta poner las expectativas muy altas. Esperemos que estemos precisamente a esa altura. Y bueno, para empezar, como él comenta, sí, en este tipo de diplomados, que era lo que comentábamos alguna vez con él, a veces faltaba un poco de más base bioquímica y quizás hasta fisiológica. Nuestra experiencia normalmente es de que muchas veces este tipo de asignaturas se hacen, o si no se hacen a un lado, se ven de manera muy superficial. Y comentábamos que sí creíamos que a lo mejor de pronto en los programas se tenía que profundizar más
porque se vaya donde se vaya, sobre todo si está uno en el área de la investigación, por ejemplo, ya sea pura o con aplicaciones, con una orientación de aplicación. La parte biológica se entiende, que digo, es muy diversa, como ustedes ya saben, se entiende mucho mejor si se comprende, por ejemplo, la parte bioquímica. ¿Y por qué? Porque la parte bioquímica, y creo que ustedes ya tienen una idea de eso, está pues prácticamente en la base de todos los procesos biológicos. Desde las estructuras hasta las funciones como tal son ejecutadas por moléculas. Entonces, el conocer la estructura y la dinámica, los principios de funcionamiento que hay detrás precisamente de las moléculas y de las estructuras moleculares más complejas, ayuda a entender con más profundidad los procesos biológicos. Por ejemplo, nos ha tocado ver a inmunólogos y buenos inmunólogos, ¿no? No estoy diciendo que sean malos por el hecho de no profundizar más, pero muchas veces al tratar el tema de anticuerpos, su conocimiento bioquímico llega pues, a que son proteínas y un poco más. Y luego al revisar con un poquito de detalle luego algunos trabajos, por ejemplo, de inmunología, uno se da cuenta que el inmunólogo podría todavía profundizar más si conociera más detalles acerca de las proteínas, por ejemplo, la estructura entre más bien la relación entre la estructura y la función, por ejemplo, que son cosas que efectivamente a ellos ya no les interesan mucho e inclusive les parece que pues son cosas de bioquímicos como que no tienen mucha aplicación y se les van muchas cosas, se les van experimentos, se les van conceptos, etcétera, porque de pronto no conocen la bioquímica a fondo. En los últimos años yo creería que, por ejemplo, una parte de estos investigadores se han intentado meterle un poco más de conocimiento para poder profundizar y extender los alcances de los experimentos. Entonces, la bioquímica, de hecho, es una de las primeras disciplinas biológicas que aparecieron en la historia de la ciencia ya como especializaciones. Todo lo que ustedes escuchan de genética molecular, biología molecular, todo eso vino un poco después, pero la bioquímica fue de lo primero. Si uno busca de los primeros especialistas, cuando la química se empezó a diversificar, de los primeros que hubo, que existieron, fueron los bioquímicos. Y hay gente a la que le dicen bioquímico, como poquito antes se les llamaba a los biólogos naturalistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la bioquímica, me parece, tiene esta, o estoy convencido, tiene todas esas ventajas. Claro, no se necesita crearse o convertirse en un bioquímico, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero sí de pronto tratar de profundizar y estarse actualizando con esa parte. Claro, para poder demostrarlo, pues habría que ver casos, habría que discutir experiencias, pero como les comentaba, precisamente ustedes ya conocen un poco más al profesor Jimmy, ¿no? La investigación en estos campos se nutre mucho con la parte bioquímica. Claro, está por supuesto que lo puedo ver a un nivel fisiológico, por niveles de organización, es cierto, pero la parte bioquímica finalmente está en el fondo de todo. Si hablamos, no sé, de que están diseñando entrenamientos, ¿no? Basados en las zonas de entrenamiento, en verdad la explicación, ya lo saben, de las zonas de entrenamiento es bioquímica, pasa por ser una cuestión bioquímica, el entender, por ejemplo, ¿no? Un poco acerca del metabolismo en su parte aerobia y anaerobia, con un poco más de detalle, pues permite entender mejor y manejarse mejor con esta parte. Al final los entrenadores, y ustedes y creo que ya deben tener la experiencia, manejan una parte bioquímica, ¿no? Inclusive entre los que más detalles ponen, hablan en términos bioquímicos, como no puede ser de otra manera. Puede haber una cuestión de divulgación para el público en general, pero si se le quiere hablar a gente con un poquito más de especialización y tratar de dejar más claras las cosas, se tienen que tomar, por supuesto, los conceptos bioquímicos. Entonces, el curso en el que yo voy a participar en este módulo es, por supuesto, un curso que trata de dar las bases. Le preguntaba yo al profesor sobre el perfil de ustedes. Él me dice que seguramente por ahí pues, han llevado, por supuesto, temas como fisiología, seguramente llevaron por lo menos algún curso de bioquímica. Entonces, de lo que vamos a hablar con un poquito más de detalle quizás, espero no les sea tampoco tan desconocido. Se los comento también porque, por supuesto, y como ya vieron en el temario, pues es casi un curso de bioquímica súper comprimido, ¿no? Entonces,
por eso nos obliga un poco pues, a ver lo básico, sin perder rigor, pero por supuesto, una vez dado esto y con lo que ustedes ya saben, pues yo sugeriría que con eso ya ustedes más adelante, si algo les interesa, pues lo aborden, ¿no? Y no sé, puede que tenga alguna conexión con lo que vayan a hacer o simple y sencillamente no les sirva para nada, ¿no? También puede ser ese el caso. Pero entonces vamos a ver la parte básica, la parte fundamental. Obviamente en dudas, ¿no? Preguntas, lo que sea, pues no duden, por supuesto, en participar. Entonces, de lo primero que quiero platicar con ustedes, antes de comenzar el módulo en forma, voy a compartir pantalla. Doctor Arvizu, Ya se ve, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó, doctor Jim? Arvizu, por ahí hay una alumna que solicita que la deje entrar, a ver si está por ahí, por favor, para que lo cheque. A ver, Gracias. sí. Muy bien, me parece que ya se están uniendo. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya la alcanzan a ver. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces voy a comenzar. Bueno, este es el temario, ya usted seguramente ya lo conoce, ¿no? Se trata efectivamente de hablar primero, pues, de conceptos, fundamentos acerca del metabolismo. Y bueno, por supuesto, lo dividimos con fines explicativos por un lado y por otro, porque es así como sucede, en la parte catabólica y en la parte anabólica. Digo en términos explicativos, pues para poder abarcar uno y otro tema, pero en la realidad lo que está sucediendo es de que está pasando eso, se están ejecutando, ¿no? Tanto las vías catabólicas como las vías anabólicas, pero lo hacen de una manera sincronizada. De tal manera, y eso es lo que vamos a discutir en breve, de acuerdo a los requerimientos celulares, ¿sí? De pronto se puede priorizar el catabolismo o cierta parte del catabolismo sobre el anabolismo. Y en otras ocasiones, en otro tipo de requerimientos o condiciones, las células hacen lo contrario. Las reacciones que componen, si no todas, una parte del proceso anabólico, ¿no? Están sucediendo, por ejemplo, a mayor velocidad y de manera prioritaria sobre la parte catabólica. Por ejemplo, rápidamente, y seguramente a lo mejor lo recuerdan, cuando hay necesidades energéticas, cuando lo que las células necesitan es obtener energía, porque posteriormente van a hacer algún proceso donde la van a invertir, donde esta energía es necesaria, entonces ahí primero lo que se hace es catabolismo. La parte que seguramente yo voy a ver muy activa en la célula son reacciones del tipo catabólica, reacciones catabólicas cuyo resultado o producto es precisamente la obtención de energía, básicamente en forma de ATP. Y una vez que ya se tiene una cantidad adecuada de ATP, pues entonces ya la célula pasa a la siguiente parte, que es el anabolismo, y empieza a activar las vías, empieza a incrementar la velocidad y empieza a hacer la parte anabólica. De hecho, la parte energética, podemos decir, a nivel de ATP, es como que el link o el eslabón, la parte que conecta el catabolismo con el anabolismo. Entonces, hablamos también un poco de rutas metabólicas. Las rutas metabólicas son una cantidad muy grande, pero hablamos sobre todo de lo que se denomina el metabolismo central, una serie de vías que son fundamentales para obtener energía y obtener los precursores, los principales precursores, para construir pues, las moléculas que ya conocemos, las proteínas, las grasas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, vemos un poco de eso. No podemos, por supuesto, verlas todas. Vemos entonces, como les comento, las principales del metabolismo central y abordamos con ello una parte que, bueno, se encuentra aparte en el temario, que es la parte de enzimas, que precisamente son los catalizadores metabólicos. Entonces, nos detenemos un poquito hablando, ¿no? Algunos conceptos acerca de las enzimas y, por supuesto, de la función enzimática.
Y ya después nos vamos directamente a la parte de las vías metabólicas específicas que tenemos que revisar. Básicamente, pues es revisar metabolismo de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, por lo menos, de nuevo, en sus conceptos fundamentales. Un poquito hablamos acerca de la regulación, que es algo que debe quedar claro, ¿no? El metabolismo está regulado, como cualquier otro proceso biológico, fisiológico. El metabolismo es un proceso regulado, lo cual indica que no ocurre de manera arbitraria, ¿no? Las reacciones químicas que se ejecutan en el metabolismo o que son parte, pues, del metabolismo, se ejecutan por alguna razón. Y esa razón está conectada a las necesidades de un organismo, a las necesidades de sus células. Si necesito energía, pues entonces el metabolismo se empieza a ir, por ejemplo, a la parte catabólica. Si lo que requiero, por ejemplo, es más bien la parte anabólica, que es la de construcción, necesito una síntesis de proteínas y una síntesis quizás abundante, entonces las células empiezan a incrementar la parte anabólica. Entonces, eso de poder modular o ajustar el metabolismo de acuerdo a las condiciones y a los requerimientos de las células, de los tejidos en todo caso, es a lo que nosotros le llamamos, por supuesto, regulación. Sí, estamos de acuerdo. Vamos en un ejemplo muy sencillo, el caso de un termostato, que no solamente está sensando temperatura, ¿no?, sino que el termostato, por medio de una parte del dispositivo completo, sensa la temperatura, pero con el fin de utilizar esa información de la temperatura para estar haciendo ajustes precisamente en la temperatura, por ejemplo, de una habitación, de tal manera que siempre se mantenga un cierto valor constante de temperatura que yo es el que puedo programar. El metabolismo es muy similar en ese aspecto. Está haciendo ajustes en el metabolismo de tal manera que las condiciones metabólicas puedan o ayuden a mantener las condiciones de estabilidad de los organismos, que es también algo que vamos a checar en breve. El hecho de que todos los seres vivos estamos en lo que se suele denominar un estado estable y que aparte es dinámico. Vamos a discutir un poquito a qué nos referimos con eso. Adelanto, sale en ese sentido el concepto de equilibrio, ¿no? Decir que estamos en equilibrio y que tenemos que estar en equilibrio. Entonces, que de hecho la regulación, ¿no?, va de la mano o tiene como finalidad, hablando de finalidades, precisamente de regular para mantener el estado de estabilidad o el equilibrio de los organismos. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración que vamos también a discutir un poquito más adelante. Cuando hablamos aquí de equilibrio, en verdad lo que queremos decir es estado estable. Vamos a hacer y vamos a ver, para que quede clara, cuál es la diferencia entre el equilibrio y un estado estable. Porque aquí al manejar la palabra equilibrio, estamos hablándolo, por ejemplo, desde el punto de vista termodinámico, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me voy directo a un caso. Nuestra glucosa, nuestra concentración de glucosa en sangre, ¿no?, tiene que estar dentro de cierto intervalo, ¿no?, que ustedes ya conocen, que puede estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Entonces alguien puede decir que eso es un equilibrio. Dice, bueno, si la glucosa se mantiene dentro de ese intervalo, yo sé, a eso me refiero con equilibrio, ¿no?, de que tiene que estar entre 70 y 100, ¿no?, para que el organismo funcione de manera adecuada, ya desde la parte metabólica con los carbohidratos. Esa es la parte que tenemos que discutir. Realmente no es un equilibrio, debería decir que es un estado de estabilidad, que es lo que seguramente también ustedes ya checaron, pues supongo en algún curso de fisiología con el tema de homeostasis. Entonces vamos a hacer la pequeña diferencia. Aunque se suele utilizar la palabra equilibrio, hay que saber reconocer cuándo está bien aplicada y cuándo no. Con esto, entonces, hay que entender que al hablar de esto, pues tenemos que hablar de regulación. Entonces, por ejemplo, si necesito de energía, pues ya sabemos que una de las vías, entre ellas la vía glicolítica, es una de las principales vías que podemos observar y de hecho se puede medir. Se empieza a acelerar en las células, se empieza a discurrir a mayor velocidad para obtener energía
a partir de los carbohidratos. Cuando las células, una vez que utilizan esa energía, regresan a las demandas habituales, ¿no? O sea, ya se satisfizo la demanda energética, no tiene sentido seguir con las vías que queman la glucosa, por ejemplo, activadas, o por lo menos a ese nivel al cual se activaron al inicio. ¿Están de acuerdo? No tiene ningún caso, ¿no? Lo que hace entonces la célula es, regulando, volver a disminuir la actividad enzimática para continuar con la actividad basal. Si vuelve a haber de nuevo y bueno, de acuerdo a las demandas energéticas y de acuerdo a la magnitud de esas demandas energéticas, nosotros observamos que las vías metabólicas responden en paralelo. Pueden volver o pueden incrementar su actividad. Pasa la demanda energética, la actividad entonces metabólica disminuye. La célula es capaz de hacer eso y eso es lo que llamamos entonces regulación. Entonces, todo el tiempo, aunque por supuesto no somos conscientes de ello, tenemos miles de mecanismos, ¿no? Regulatorios en constante funcionamiento y todo en su conjunto para mantener ese estado de estabilidad. Y entonces todo este sistema, ¿no? Completo a su vez, de sistemas regulatorios individuales interconectados entre sí, gastando energía, todo para mantener la estabilidad, es lo que conocemos como homeostasis. Entonces, el metabolismo contribuye a una parte muy importante de la homeostasis, precisamente la homeostasis metabólica, que en pocas palabras tiene que ver con dos cosas: con la obtención y consumo de energía y utilización, por supuesto, y por el otro lado, con la elaboración o síntesis de los precursores para las moléculas complejas. Entonces necesito proteínas, necesito grasas, parto, ¿no?, de una serie de moléculas precursores más sencillos y construyo mis proteínas y mis grasas, que son moléculas mucho más complejas, ¿no? Si necesito en un momento dado lo que ya construí, por ejemplo, mi proteína, volver a desbaratarla, por ejemplo, para sacar energía, soy capaz de hacerlo. El metabolismo tomará parte de nuestro pool de proteínas y ahora hará lo contrario, ¿no? Empezará a desbaratarlas para poder sacarles energía. Entonces, con todo eso, esas dos partes importantes, construir mis estructuras, estarlas renovando, o sea, mis moléculas, y por otro lado, obteniendo energía, la obtención de la energía para sostener todas mis funciones biológicas. Con eso es con lo que tiene que ver en síntesis el metabolismo, y lo hace de una manera regulada, de acuerdo entonces a requerimientos, ¿sí? Y finalmente vemos algunos conceptos muy, muy básicos, ¿no? Precisamente sobre metabolismo aerobio y anaerobio, desde el punto de vista ya precisamente de una condición muy específica, ¿no?, que es el ejercicio, que efectivamente, dependiendo, por ejemplo, de la intensidad y la duración del ejercicio, entonces nuestro organismo puede ajustar su metabolismo, normalmente moviéndose entre la parte anaerobia y aeróbica, para poder hacerle frente a la demanda energética, ¿no?, a la que nos vemos sometidos bajo ese ejercicio. Entonces, de acuerdo a la intensidad y duración, ¿no?, pues estamos jugando, nuestro organismo juega, ¿no?, entre la parte aeróbica y anaeróbica para proporcionarnos la energía. Creo que eso es, incluso ya ustedes saben todavía más de esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, pues lo primero. La evaluación del módulo. Escuché hace ratito que el profesor Jimmy dicen que, pues al parecer, tuvieron algunos problemas con el ensayo que le tenían que entregar o los ensayos para el primer módulo. De hecho, este módulo lo vamos a evaluar precisamente con un ensayo. En verdad es muy, muy sencillo, ¿sí? De todos los temas, escogí uno de los que es realmente uno de los temas más básicos, que es metabolismo de carbohidratos. Y el metabolismo de carbohidratos, cuando se altera, porque también esto hay que entenderlo, aunque quizás lo toquemos de refilón, porque ya es meter más información, de hecho sería parte incluso de un curso aparte, pero hay que entender que a veces la regulación metabólica, por diversas causas, falla, ¿sí? Y cuando viene una falla, viene una alteración del metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de carbohidratos, que es el tema, entonces se presentan enfermedades.
patologías derivadas precisamente de alteraciones en el metabolismo. Con el metabolismo de los carbohidratos, pues creo que la mayoría sabe que una de las patologías o la principal patología derivada es la diabetes mellitus, lo que llamamos diabetes mellitus, un problema generado precisamente por una alteración, un defecto en la regulación del metabolismo de carbohidratos, específicamente del de la glucosa. Entonces, el resultado de esto, en principio, per se no es malo. Lo malo es de que cuando se rompe esa regulación, en pocas palabras, creo que ya lo saben, el nivel de glucosa en sangre, la concentración, se empieza a elevar. Y esa elevación empieza a alcanzar ciertos niveles que al sostenerse en el tiempo, porque si la condición no la puedo revertir de alguna manera o no la puedo controlar, sigue, por supuesto, y entonces la glucosa se mantendrá alta. Esa condición que desde el punto de vista médico se denomina hiperglucemia, tiene consecuencias con el tiempo, tiene consecuencias crónicas. Entonces resulta, vamos, porque la glucosa se eleva o se puede elevar en todo momento. Ustedes acaban de comer hace ratito, ¿no? O van a comer al rato. Pues ahí, por supuesto, hay una elevación de glucosa en sangre porque están tomando sangre glucosa a través de la ingesta. La situación aquí es de que esa glucosa no se quede elevada en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí cuando los mecanismos de regulación toman la glucosa y la empiezan a meter a los tejidos para que se empiece a utilizar. Lo que no se utiliza en tiempo real, al momento, recuerden, se almacena, ¿sí? Se va a síntesis, por ejemplo, de glucógeno y de grasas para que tengamos reservas cuando no podemos acceder, por lo menos en un tiempo determinado, al alimento. Entonces, de eso se trata. Si vienen aumentos de glucosa en sangre porque comí, pues que de nuevo, después de un determinado tiempo, esa glucosa tiene que volver a regresar a los niveles normales y todo está bien. ¿Qué pasa si falla la regulación? Pues que se elevan los niveles de glucosa por la ingesta y el resultado es que al fallar la regulación, la glucosa ya no regresa a sus niveles basales y el resultado es tener siempre, ¿no?, un nivel elevado de glucosa, que entonces esa condición, primero, la concentración de glucosa en sangre se denomina glucemia, es el término, por ejemplo, que les gusta, seguramente lo han escuchado, colesterolemia. Ese término significa presencia de en algún lugar. Entonces, por ejemplo, colesterolemia es presencia de colesterol en sangre, ¿no? Glucemia o glicemia, como algunos le llaman, significa entonces presencia de azúcar en sangre, ¿no? Trigliceridemia, no, significa que es presencia de triglicéridos en el plasma, en la sangre. Todo va bien, son los términos con los que hablamos. La situación ya empieza a ser más específica si yo, por ejemplo, hablo de hipoglucemia, ¿no? O hiperglucemia. Ya al momento de meterle un prefijo, ya soy más específico. Bueno, sí, glicemia es concentración de azúcar en sangre, pero ya si les digo hipoglucemia, significa que es una concentración, pero pequeña, ¿no? Reducida. Hiperglucemia es una concentración de glucosa en sangre, pero ya alta. Pequeña o alta con relación a qué? Con respecto a los valores normales que sabemos que debe tener el organismo. Por ejemplo, entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Lo voy a cerrar, ¿no? Por ejemplo, una persona sale en un ensayo de glucosa en ayunas bien hecho, ¿no? Que le salga, que les gusta, en 120 miligramos por decilitro, dices, eso sí, pues estoy viendo un caso de glucemia, o sea, la persona tiene azúcar en sangre, pero es una hiperglucemia, porque está superando ya los 100 miligramos por decilitro, que sería el tope máximo. Ya arriba de 100, entonces ya empiezo a hablar de hiperglucemia. Claro, aquí y ahí también hay que detallar, ¿no? Hay que matizar, porque no es lo mismo una persona con 120 miligramos por decilitro que una con 200 miligramos, ¿no? La interpretación médica por las consecuencias ya son distintas. Lo mismo si me voy al otro extremo de la hipoglucemia. Por debajo de 70 tengo una hipoglucemia. El resultado de esto es que una hipoglucemia o una hiperglucemia no sería rara porque, repito, periódicamente se están dando. Ustedes comen, si inmediatamente les hiciera yo un examen de sangre, pues van a salir con una hiperglucemia, ¿no? Y elevada. El problema sería que ahorita comen, les hago el examen a los 10 minutos y salen con unos 280 miligramos por decilitro. Digo, bueno, comieron bien por lo que estoy viendo, ¿no?
una comida abundante, eso es lo que se espera que le suba en ese periodo de tiempo la glucosa. Pero yo espero que más o menos a las 2 horas, cuando yo vaya a medir de nuevo la glucosa en su sangre, la glucosa ya haya regresado a los basales, está entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si yo encuentro que siguen en 280 o 250 o 200, o que, por ejemplo, se quedaron en 140, eso ya es de preocuparse. Eso ya me puede indicar, tendría yo que corroborarlo, que tienen un problema con la regulación metabólica, en este caso con la regulación de los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? No deben tener, después de 2 horas, esos niveles de glucosa en sangre, si todo está bien. ¿Qué pasa si lo tienen y no se dan cuenta y no corrigen, por lo tanto, la situación? Pues todo el tiempo van a estar muy por encima de los 100 miligramos, nunca va a bajar, y a la larga, ese estado de hiperglucemia se vuelve crónico. Crónico, ya saben, ¿no? Significa sostenido en el tiempo. Y en un periodo, pongan ustedes de años, una persona con hiperglucemia crónica va desarrollando una serie de complicaciones derivadas de esa hiperglucemia. Y el resultado de todas esas complicaciones, pues es el establecimiento de esta enfermedad llamada diabetes mellitus, que tiene está clasificado en 2 tipos, ¿no? Un tipo que de hecho es originado ya por una susceptibilidad genética, y el otro tipo en el cual la mayoría podemos estar en riesgo, que es una diabetes mellitus tipo 2 desarrollado a lo largo del tiempo por malos hábitos alimenticios, sobre todo exceso de comida, de glucosa y de grasas. ¿Sí? El resultado entonces de esto, vean cómo estoy manejando las causalidades, ¿no? Una línea de causalidades es de que la hiperglucemia falla la regulación. El resultado es una hiperglucemia crónica en este caso en específico, y con el tiempo el resultado de esa hiperglucemia son complicaciones que me conducen a la diabetes. ¿Sí? Y de hecho la diabetes forma parte de un desorden metabólico todavía mayor que se denomina síndrome metabólico. Si no corrijo la situación, se vuelve inclusive en una cuestión retroalimentativa positiva en el peor sentido. ¿Sí? Entonces, la diabetes mellitus, por lo tanto, es una enfermedad que resulta de ese problema de la regulación metabólica, ¿no? En este caso, de los niveles de azúcar en sangre. Y lo que les pido en el tema de ensayo para que desarrollen es precisamente que expliquen este tema de cómo la hiperglucemia crónica, ¿sí?, genera estas complicaciones metabólicas que están en la base de la diabetes mellitus. Entonces, el tema trata de que lean una serie de artículos, ¿no?, que tienen que ver con la enfermedad, tienen que entonces llegar al punto de la hiperglucemia crónica y a partir de la información de los artículos, entender precisamente cómo, una vez que ya tenemos una hiperglucemia crónica ya establecida, cómo se generan a partir de ella las complicaciones metabólicas que son características de la enfermedad diabética. Sí, o sea, se trata entonces de que desarrollen el tema de esa causalidad, ¿no? Esa conexión causal entre hiperglicemia crónica y las complicaciones metabólicas, o cómo la hiperglucemia crónica termina desarrollando o generando todas estas complicaciones metabólicas que observamos en la diabetes. De eso se trata el tema que quiero que desarrollen en el ensayo, ¿sí? Para ello, y si ya vieron la plataforma, ¿no?, de Moodle en la página de la universidad, de hecho ya incluí 3 ensayos. No son ensayos muy extensos y de hecho son ensayos más bien de revisión, ¿sí? Cada uno, por supuesto, tiene las referencias adecuadas, de tal manera que si ustedes quisieran ampliar un poco más la información, pues ven la referencia y ya van al artículo. Pero en principio les puse ahí 3 artículos de los cuales se pueden basar, ¿sí? Por lo menos yo espero que por favor utilicen 2 de esos artículos. De esos artículos, si ya vieron la instrucción, sobre todo hay uno, ¿no?, que sería el principal, la lectura principal, que precisamente ahonda más, de manera más concreta, con el tema de la hiperglucemia crónica y las complicaciones metabólicas. Entonces, el punto es de que si no van a ver más artículos, por favor,
por lo menos con esos 3, se basan en esos 3, digo, a lo más, si le bajaran a 1, pues con 2, sin obviar el que puse como artículo principal. Entonces ya de los otros 2 pueden escoger algún otro, el que quieran, y con eso, por favor, elaboran su ensayo. Debe ser un ensayo corto, no muy extenso, incluyendo las referencias, como pongo aquí, no más de 4 cuartillas. La carátula, por favor, que también está indicada en la rúbrica, ¿no? Para la evaluación, esa va aparte. Entonces, propiamente el desarrollo del tema hasta llegar a las conclusiones y con sus referencias, pues pueden ser, por ejemplo, si fueran 3 cuartillas, pues con la carátula ya serían 4 en total del trabajo, ¿sale? Entonces, del puro ensayo, eso es lo que les comento, que esté entre unas 3, 4 cuartillas máximo, ¿sale? Y recuerden, de una manera muy sintética, pues en el caso de un ensayo, ¿no? Consta prácticamente de 3 o 4 partes, ¿no? Una de las primeras, bueno, aparte de la cuestión del título, ¿no? Es la parte de la introducción, ¿no? Viene la parte propiamente del desarrollo, donde se hace la discusión del tema. Posteriormente viene una parte que muchas veces es más, un poquito más breve, la conclusión, y finalmente las referencias. En algunos ensayos, ustedes ya han visto ensayos, está la cuestión de que muchos autores no incluyen referencias, o incluyen una a lo más, ¿no? En algún tipo de contexto se vale, pero aquí sí hay que meter referencias definitivamente, ¿no? Vamos a tomar información técnica, entonces pues es necesario poner las referencias que fueron utilizadas para hacer el ensayo, ¿sí? Entonces de eso se trata. De hecho ya están en la página los 3 exámenes, los 3 artículos para que los bajen, los leen, sobre todo el principal, y con ellos hagan por favor su ensayo, con su introducción, su desarrollo, la conclusión y las referencias. Una sugerencia, recuerden, un trabajo ya comienza bien desde el título. El título, recuerden, tiene que, de manera sintética, precisamente decir o condensar cuál es el tema del trabajo, sea una tesis, una tesina, un artículo científico o un ensayo, como en este caso. Entonces, por favor, desde el título, escójanlo bien. Recuerden, deben ser títulos concretos, lo más breve que se pueda, pero bueno, si tengo que poner un título largo, es porque así lo requiere, ¿no? Por supuesto, el trabajo y lo pongo. No, pero hay que evitar ponerle paja, ¿no? Intentar que en el título venga más de lo que realmente se hizo en el trabajo, ¿no? Es una regla de oro. Entonces, ya desde el título, ¿no? Trabájenlo y hagan un buen título, ¿no? Para el trabajo. Entonces, ese es el tema del artículo, del ensayo, pues más bien en este caso. Les pido por favor que lo elaboren en Word, por ejemplo, por supuesto, y ya está dentro de la plataforma habilitada la pestaña, ¿no? Donde ustedes pueden entrar para poder subir el ensayo en cuanto lo tengan listo. Platicando con el profesor Jimmy, le preguntaba sobre la cuestión pues, de los tiempos, ¿no? Por lo de las calificaciones. Y él me comenta que tenemos que tener calificaciones por ejemplo, de este módulo en particular, a más tardar el día 9 de diciembre. Entonces, por eso estoy poniendo ahí que por favor, como fecha límite de entrega del ensayo, les pido el 6 de diciembre para que me dé la oportunidad de revisar todos sus ensayos, ¿sí? Entonces, para que lo comiencen a trabajar y el 6 de diciembre a más tardar lo suban para que, repito, yo tenga tiempo para revisar, ¿sí? Y con eso, de ahí saldrá precisamente y de acuerdo a la rúbrica, la ponderación, en este caso, su calificación. Le doy un punto, por supuesto, a la carátula, ¿no? Que es prácticamente pues, la puerta de entrada a cualquier trabajo. La parte de la introducción serían 3 puntos, la parte del desarrollo otros 3 puntos, las conclusiones serían 2 puntos y finalmente la parte de las referencias, 1 punto más. Recuerden utilizar o más bien elaborar sus referencias de acuerdo a algún formato.
Uno de los más utilizados, ¿no? Es el formato APA, ¿no? De la Asociación Estadounidense de Psicoanálisis o la Asociación Psicoanalítica Estadounidense. Entonces, pueden consultar, de hecho, creo que ya lo han hecho, ¿no? Pero si no hay dudas, pues pueden consultar en la red cuáles son las reglas por ahí. Son básicamente las de la 7ª edición, que es la más reciente, y ya con eso. Y de ahí sale su calificación en una escala del 0 a 10, ¿sí? Utilicen en ese sentido, por favor, pues las sugerencias que a propósito de esto les dio el profesor Jimmy al inicio de la sesión, ¿sí? Por favor, yo creo que igual y no, ustedes no están en este problema, pero de pronto pasa. Pongan bien su nombre, ¿no? Su nombre completo y correcto, ¿sí? Y pónganlo de entrada. O sea, no pasa, o más bien pasa de pronto, ¿no? Casi es ya regla estadística que, no sé, de 30 alumnos, 2 no ponen nombre, ¿no? Entonces, pongan por favor su nombre completo, pongan el grupo al que pertenecen, como estén denominados, y pongan el nombre de la asignatura. En este caso, en vez de asignatura, pongan nada más así, ¿no? Que es módulo 2, metabolismo y rutas metabólicas. Por favor, ponen el nombre del profesor, mi nombre en este caso, Fernando Arvizo Amador. Pongan también el ciclo que se está evaluando, ¿no? Que es el 2021-1, y pueden poner la fecha de entrega, ¿sí? Como máximo el 6 de diciembre. Entonces, esto es lo que tendría que ir ya en la parte nada más de la carátula. Y ya lo demás es parte, o es más bien, el cuerpo del ensayo. Entonces, esa va a ser la manera de evaluarlo. En esa fecha tienen como máximo y lo suben a la plataforma para que me dé tiempo precisamente de hacer las revisiones, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que... ¿Qué grupo le ponemos? ¿Qué grupo le ponemos? Ah, bueno, ahí, Gabriel, no sé cómo están ustedes designados como grupo. ¿Tienen alguna designación, no? No, de hecho no, profe. Ah, ya. Entonces, Solo nos identificamos como el diplomado, profe. Diplomado, ajá. Ah, entonces déjenlo así. Exactamente. Entonces ¿Le déjenlo ponemos así. diplomado? Sí, pónganle el nombre del diplomado y que es el módulo 2 y ya con eso. Nada más para confirmar, la entrega es máximo el 6 de diciembre, ¿verdad? 6 de diciembre, así es, Roberto. Muchas gracias. Sí, muy bien. Profe, Sí, entonces, y ahora, sí. ¿esta rúbrica usted nos la va a dejar en la plataforma? ¿O ya está Sí. en la plataforma? De hecho, ahí está en la plataforma, lo subí en un documento Word. Es como una parte de los recursos, lo abren, lo descargan y ahí está esto, precisamente la ponderación. Perfecto, gracias, profe. Sí, no de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A mí se me cortó un poquito, prof, sobre la información. ¿Esta información será acerca de qué información sacaremos el ensayo, perdón? Ah, también ahí en la plataforma, Gabriel, en uno de los rubros, no me acuerdo si es en la sesión 1 o en la 2, les puse 3 artículos en PDF, ¿sí? De hecho, en uno está así, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Está ya en la página y de esos 3 artículos, con eso es suficiente para que hagas el ensayo. O sea, de hecho, si quieren meter artículos más, obviamente conectados por su cuenta, está bien, por supuesto, y lo ponen en las referencias, pero con que utilicen esos 3 artículos que ya subí ahí, con eso es suficiente. Pero ya están ahí, ¿sí, Gabriel? Gracias, profesor. Y son mínimo 3 hojas, ¿verdad? O sea, bueno, máximo mínimo. Sí, mínimo 3 y máximo 4. ¿Sí, Gabriel? Gracias, profe. Sí, no, de nada. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo sí tengo una pregunta nada más. ¿Ustedes ya llevaron algún curso de bioquímica? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, yo ya, profe. ¿Cuántos cursos fueron, Gabriel? Bueno, es que yo ya tengo 17 cursos, pero tengo entre todos ellos, o sea, de diferentes. Tengo desde entrenamiento funcional, tengo de entrenamiento, bueno, personalizado, principios de biomecánica, tengo
hasta de Zumba tengo, pero más acerca de bioquímica que tengo, pues fue un diplomado de nutrición enfocada al deporte para principiantes. Ah, perfecto. Muy bien. O sea, todos supongo que por ahí alguna vez llevaron algo de bioquímica, ¿no? En la universidad. Exacto. Ah, muy bien. Sí, sí, perfecto. Sí, eso es lo que quería saber. Perfecto. Entonces, no empezamos exactamente de cero. Más bien la idea es de que o sea, esto entonces no les va a resultar tan extraño, ¿no? Tan raro, por supuesto. Y nada más una última situación, precisamente con la cuestión de las horas que abarca el curso. Vean, hoy, por ejemplo, estamos programados de 4 a 8, ¿no? Entonces, bueno, ya casi se cumple las 5. Podríamos, por ejemplo, es una sugerencia, es en comenzar, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, cada 2 horas, antes de que se den las 2 horas, dar, por ejemplo, unos 15 minutos para que tengan esta oportunidad, pues, de pararse, moverse, etcétera, y entonces comenzar la siguiente ronda de 2 horas y así sucesivamente, hasta terminar el cumplir con el horario completo, ¿no? Por ejemplo, por decir mañana, ¿no? Que empezamos de 8 y tenemos que abarcar de 8 a 2. Podría ser que empecemos a las 8, podemos detenernos a las que les gusta, pues puede ser, incluso puede ser a lo mejor 9:40, ¿no? Pero entonces ya a las 10 nos volvemos a ver y a las 11:40 volvemos a hacer el siguiente break. Nos vemos entonces a la, ¿qué sería? Ya son 8, 10, 12. Pues nos veríamos precisamente a las 12 y entonces ya estaríamos terminando alrededor de las 2. ¿Qué les parece? De acuerdo. ¿Sí? Digo, porque sí es un poquito maratónico, ¿no? Entonces puede ser de esta manera. Entonces, y ahorita que estamos, que van a dar las 5 si quieren, podemos comenzar, ¿no? Y hacemos un break precisamente, si gustan, 5, pues a las 5:40, ¿qué les parece? Y regresamos a las 6. Ok. Está muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, si ahorita ya no hay ninguna, pueden preguntar, digo, si ahorita ya, no hay alguna otra pregunta o duda acerca, sobre todo de la evaluación, ¿no? Que es importante saber cómo se va a hacer, pues entonces vamos a comenzar con la cuestión del metabolismo, ¿no? Lo primero. Digo, todo el mundo ya sabe, creo yo, qué es el metabolismo, aunque no demos así exactamente una definición de trabajo concreta específica, pero tenemos el concepto en mente, ¿no? Sabemos de entrada que cuando decimos palabra metabolismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es energía. Sabemos que la energía tiene algo que ver con el metabolismo. Y bueno, necesitamos ejecutar metabolismo en nuestras células precisamente para obtener energía. Y aquí vamos a hacer una serie de precisiones, ¿no? Muy bien, energía de entrada, ¿de dónde? ¿A partir de qué? ¿Y cómo se obtiene esa energía? Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Y cómo obtenemos esa energía? La fuente creo que ya todo el mundo sabe, y es aquí donde nos metemos un poquito con la cuestión termodinámica, viene de allá afuera, ¿sí? Cumpliendo con la primera ley, la energía no la podemos crear de la nada y entonces la tengo que sacar de una fuente. Como buenos seres vivos, ¿no? Atendiendo a la definición de vida, estamos capacitados para obtener energía del ambiente. Entonces, a través de porciones de materia, ¿no? Combustible químico, nosotros obtenemos la energía una vez que esas porciones han logrado ingresar a nuestro organismo. Estoy hablando, por supuesto, al momento de que nos alimentamos, precisamente es como meter esas porciones donde va la energía en forma concentrada, ¿no? Y lo que hacemos nosotros, y es ahí donde entra el metabolismo, es empezar a romper estos paquetes para liberar esa energía y poder utilizarla. Y el metabolismo entonces permite liberar esa energía, permite que se libere de manera controlada y de forma adecuada. Y el metabolismo también permite hacer transformaciones de esa energía, porque la energía para poder utilizarla en cualquier contexto, no solamente en los seres vivos, necesita forzosamente ser transformada. Y el metabolismo entonces nos permite
en esa segunda fase, utilizar la energía. Ya no solamente es poder romper las moléculas para extraer la energía, sino ayudar a transformarla para poder utilizarla. El metabolismo ya nos empieza a ayudar con esa parte. Entonces, sobre eso es a lo que vamos a dirigir la plática. Vean, empezamos con una cuestión, algunas definiciones, ¿no? De que tenemos que hablar de los organismos para entender bien esto como sistemas. Es una cuestión conceptual que ayuda bastante para entendernos. ¿En qué aspecto? Cuando hablamos de un sistema, hablamos de un montón de partículas, un conjunto de partículas que están ocupando un lugar en el espacio bien definido y que presenta una serie de interrelaciones entre ellos. ¿Sí? Es un concepto que viene pues desde la física y que ayuda a comprender muchos de los procesos de la naturaleza. El hecho de considerar a la naturaleza como hecha de sistemas, inclusive al propio universo como un gran sistema, ¿no? En principio cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres vivos se nos suele denominar también que somos sistemas biológicos. Eso de decirnos sistemas biológicos, lo de sistemas, es porque de entrada somos un conjunto de partículas, ¿están de acuerdo? Un conjunto de moléculas. Como puede ser, por ejemplo, un conjunto de moléculas que se encuentran, no sé, en un cierto volumen de agua, ¿no? Yo puedo considerar que el agua que está contenida, agua en estado líquido, en un cierto recipiente, es un sistema físico. Es un conjunto de moléculas de agua, ¿no? Que tienen una cierta dinámica, una cierta cohesión entre ellas y se encuentran delimitadas por las paredes del vaso o el recipiente en el que se encuentran. Nosotros, en ese sentido, también somos un sistema. Estamos hechos de muchas partículas, ¿no? Átomos, por supuesto, pero átomos ordenados a su vez en moléculas, y las moléculas a su vez pueden empezar a organizarse entre ellas, unirse entre ellas y empezar a formar estructuras cada vez más complejas. De tal manera que a partir de las moléculas, que no puedo ver a simple vista, el hecho de que las moléculas se agreguen de manera muy específica permite empezar a crear estructuras que, aparte de que van ganando en complejidad y organización, pues va ganando en tamaño y llega un momento en que nosotros las podemos ver ya a nivel macroscópico. El hecho de que nos podamos ver unos a otros es porque precisamente una buena parte de las moléculas que nos componen están literalmente cohesionadas entre ellas, formando distintas estructuras en un nivel muy alto de organización. Para que lo podamos, digamos, se nos quede, creo yo, en la mente, en la memoria, en la conciencia, lo podemos ver como un juego de Lego. Creo que todo el mundo conoce lo que es el Lego, ¿no? Este montón de piececitas que nos venden para jugar. Piezas a partir de las cuales, que al principio tengo el montón de piezas todas sueltas, al empezar a unirlas de manera muy específica, ¿sí? Puedo crear estructuras ordenadas y, por supuesto, más complejas que las estructuras sueltas. ¿Estamos de acuerdo? No sé, por ejemplo, puede ser un Lego donde estoy fabricando un avión, ¿no? Un barco, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser uno de estos aviones, uno de estos grandes naves, ¿no? Marítimas que llevan un portaaviones, quiero decir, ¿no? Entonces, un montón de piezas que tengo que armar, ¿no? Pegar de manera muy específica entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo en ese sentido nosotros, a diferencia de una piedra, por ejemplo, o de un montón de moléculas de agua en el vaso, somos un sistema hecho a partir de una gran diversidad de partículas y aparte, ya de entrada estructuralmente, somos todavía más complejos que esos sistemas. Pero al fin de cuentas, en esencia, somos un conjunto de partículas. Lo siguiente que nos define como sistemas es que esas partículas, esas estructuras, esas moléculas, tienen una dinámica de relaciones entre sí que permite que el conjunto, el total de estructuras, se comporte como un solo organismo, ¿no? Y ese organismo cumpla una serie de funciones. El hecho de que nos podamos reproducir,
podamos ejecutar movimientos, se pueda producir precisamente el metabolismo en su parte catabólica y anabólica, el que podamos responder al ambiente para adaptarnos a ese ambiente. El hecho de que, por ejemplo, el deporte es el ejemplo, quizás uno de los ejemplos por excelencia. El organismo humano se puede adaptar a las condiciones físicas que exige el deporte. La diferencia entre un deportista y una persona no entrenada, ¿no? Aunque puede haber ciertas diferencias genéticas, ¿no? Completamente al azar, en verdad es el entrenamiento. Y el entrenamiento demuestra que nosotros como organismos, como sistemas físicos, somos un sistema físico que puede adaptarse a las condiciones dentro de ciertos límites, por supuesto, ¿no? Pero puedo adaptarme a las condiciones que yo de pronto en mi entorno le pongo a un organismo, ¿sí? Entonces, el hecho, por ejemplo, una adaptación, el deportista que aumenta su densidad muscular, bueno, su masa muscular, su densidad mitocondrial, de pronto induce enzimas para metabolismo anaeróbico, etcétera. Todo eso en principio no está en todos los seres humanos, por ejemplo, pero a través de un entrenamiento somos capaces de inducirlo. Esa es una respuesta, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ese es un ejemplo de que somos un sistema que puede responder a su entorno. Una piedra, por ejemplo, es un sistema hecho de muchas partículas, pero que no puede responder al entorno. Nosotros sí podemos responder y nos adaptamos. Esa adaptabilidad es propia y exclusiva de los sistemas físicos denominados biológicos, de los seres vivos. El hecho de que cuando yo me acerco a una fuente de una temperatura muy alta y la toco y retiro la mano inmediatamente, esa es una respuesta al ambiente. Ningún otro sistema que no sea un ser vivo lo puede hacer. Y eso tiene una razón de ser, porque el ambiente puede destruirme en un momento dado. El ambiente es muy cambiante. Entonces, los cambios físicos y químicos, sobre todo, que es a lo que me refiero, puede hacer que un organismo se destruya si el organismo no responde a ese estímulo, a esos cambios en el ambiente que nosotros manejamos como estímulos. En verdad, lo que llamamos estímulos, si ustedes lo piensan un poco, ya vieron fisiología, son cambios, sobre todo cambios físico-químicos en el ambiente. Por ejemplo, el estímulo visual, ¿no? Pues es realmente un fenómeno electromagnético que tiene que ver con la interacción de la luz, de cierto intervalo del espectro electromagnético, con mis ojos, ¿estamos de acuerdo? Tengo, de hecho, ciertas proteínas, ¿no? Ciertos complejos proteicos provenientes del metabolismo que nos permite sensar la luz, tener contacto, interacción con la radiación electromagnética y generar pulsos eléctricos que viajan a mi cerebro, ¿no? Llegan a un lugar donde se les procesa, se les interpreta, y al interpretar quiero decir que se genera lo que llamamos la visión. Y eso nos permite, por ejemplo, si veo venir un toro hacia mí que me va a embestir o un animal salvaje, un perro, me permite, dentro de lo que pueda, por supuesto, moverme, ¿no? O sea, detecto el peligro, lo puedo interpretar y trato por lo menos de huir, de moverme, de esquivar para evitar la destrucción, ¿no? Junto con otros estímulos, ¿no? Que puedo entonces interpretar y responder en consecuencia. Eso es característico de la vida y por lo tanto de los seres vivos como sistemas físicos. Entonces los sistemas biológicos, entiéndase los organismos, ¿no? Somos capaces de hacer eso y eso es lo que nos hace únicos en ese sentido, del resto, nos diferencia del resto de los sistemas en la naturaleza. Entonces somos sistemas desde ese punto de vista, que estamos recibiendo, por ejemplo, estímulos, los procesamos con nuestros componentes. Eso implica que los componentes estén en comunicación, voy a usar esa palabra, entre sí, de tal manera que puedan responder y también los cambios internos que experimente se hagan para que todo el conjunto pueda sobrevivir. Entonces, constantemente, en verdad, la vida se trata de eso, ¿no? Estar recibiendo información del ambiente, alguna parte de esa información soy consciente, otra parte ni me entero de ello desde que nazco hasta que muero. Tengo sistemas que están funcionando de manera automática, se encargan de ello y no tienen por qué avisarle a la parte consciente de mi cerebro, por ejemplo, que están sucediendo. De hecho, eso sería inclusive caótico y conflictivo.
Así que la parte, de hecho, de la que soy consciente es muy pequeña realmente. El resto de lo que está haciendo mi organismo, jamás me entero. Y todo parece indicar que el resto de los organismos pasa algo similar, ¿no? Claro, hablo de nosotros que tenemos conciencia. Entonces, tenemos inclusive ya todo eso automatizado. Y aunque alguien no lo, repito, no seamos conscientes, estemos, por ejemplo, sentados, ¿no? Simple y sencillamente, según nosotros, no haciendo nada, inclusive no pensando nada, todo el tiempo están sucediendo cambios y ajustes internos porque estamos recibiendo constantemente una presión de el ambiente, del entorno que nos rodea, ¿sí? Y entonces estamos respondiendo ante él. Y el otro punto que nos pone como sistemas físicos en la naturaleza es de que estamos sometidos a las leyes físicas, y con esto conecto con el metabolismo. Estamos sometidos, vamos, somos, dijimos, sistemas. Y aparte una cosa muy importante, creo que es obvio, pero no está por demás comentarlo. Nuestras partículas, por lo menos durante un tiempo, se mantienen cohesionadas, ¿sí? Eso es otra cuestión, no nos dispersamos en el ambiente. Tenemos un cierto grado de cohesión entre nuestras estructuras que nos permiten, durante por lo menos un periodo de tiempo, mantener todos nuestros componentes integrados, cohesionados físicamente, ¿sí? Y la historia comienza a partir de las células. Si ustedes recordarán, las células son sistemas, de hecho ya ahí puedo hablar de un sistema, porque son un montón de componentes que están encerrados en el espacio, delimitados por una membrana. ¿Están de acuerdo? La llamada membrana, la membrana citoplasmática, es una frontera precisamente, es la frontera del sistema con el entorno. A partir de la membrana hacia el interior, tengo realmente todo el sistema biológico donde se está ejecutando lo que llamo la vida. Fuera de la membrana ya tengo el entorno, ¿sí? Eso es bien importante para también poder definirnos como seres vivos. Creo que la experiencia nos lo indica y ustedes lo pueden deducir de manera muy fácil. Si yo rompo la frontera de un organismo, por ejemplo, la membrana plasmática de una célula, estamos de acuerdo que la célula no va a poder continuar funcionando de la misma manera. En el momento en que yo hago esa ruptura y rompo esa integridad física que hace que el ambiente se diferencie bien el sistema del entorno, ¿sí? Destruyo la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? De entrada, todos los componentes que se encuentran en el interior de la célula no se quedan ahí, sino que tienden a salir y dispersarse. Es una ley de la física, ¿sí? Cuando yo junto un conjunto de partículas en el espacio, si no logro poner, por ejemplo, una pared que las contenga o hago fuerzas de interacción, de atracción entre ellas, las partículas de manera espontánea se vuelven a dispersar. Y aunque yo las haya acomodado en un orden muy riguroso y establecido, ese orden se pierde. Entonces, la vida requiere que sus componentes estén físicamente delimitados en el espacio, que haya un cierto grado de cohesión para que se den las interrelaciones en la distancia y el tiempo entre los componentes para poder montar las funciones. De hecho, creemos que la evolución de la vida y el origen de la vida está en el hecho de que en algún momento cierto tipo de moléculas empezaron a quedar juntas en el espacio, a lo mejor encerradas por la formación de membranas de manera espontánea. Eso permitió que ahora sí las moléculas concentradas en un cierto espacio y muy juntas unas de otras empezaran a interactuar e inclusive empezaran a evolucionar para crear lo que ahora llamamos los seres vivos. Acabo de sintetizar la idea, por supuesto, pero eso es importante. Las cosas no pueden estar dispersas, sino que tienen que estar juntas para poder interactuar entre ellas y presentar funciones como las que presentamos los seres vivos. Es una experiencia, ¿no? De que si rompemos la estructura o la integridad estructural, por ejemplo, de nuestros órganos, ¿no? Las cosas empiezan a ir muy mal. La sangre tiene que estar circulando, por ejemplo, en los vasos sanguíneos y se mueve, se puede mover de pronto sus componentes de un órgano al vaso y de la vena de regreso al órgano, pero eso se hace de manera regulada. Si lo que yo hago es romper una vena de forma interna y la sangre se empieza a salir hacia el entorno que tiene ahí de manera arbitraria,
empiezo a tener problemas con la homeostasis, me deterioro y puedo morir. La integridad de los seres vivos, por lo tanto, es uno de los aspectos que se maneja y se regula muy bien mientras estamos vivos. Todo mundo sabe que una vez que uno se muere, la integridad física se pierde, de hecho nos desintegramos. Todas las moléculas que se encontraban cohesionadas entre sí, se pierden esas cohesiones y ¿qué es lo que pasa con nosotros? Terminamos dispersos en el universo, en el entorno, ¿sí? Lo que eran proteínas, grasas, etcétera, terminan y regresan a los átomos originales. Ya otro sistema puede reciclarlos y construir otras estructuras con ello, pero el organismo original no mantiene una vez muerto la estructura, ¿no? La integridad estructural, se desintegra en el ambiente. Esa es una prueba de cómo la naturaleza, el ambiente, está presionando a todos los sistemas que forman parte, por supuesto, de la naturaleza. Hay una tendencia a que los sistemas, por muy complejos que yo los vea, hechos de materiales muy resistentes, si yo le doy el tiempo adecuado, bajo las condiciones normales de la naturaleza, que hay en la naturaleza, esas estructuras se deterioran, se destruyen, se desintegran, se erosionan y desaparecen. Lo que era un montón de partículas bien organizadas, presentando resistencia, con el tiempo, el ambiente se encarga, con todos sus procesos, de destruirlas. Quedan algunas estructuras más resistentes, pero incluso dándole el tiempo suficiente, esas estructuras se van a desintegrar. Y máxime, nosotros como sistemas biológicos, que estamos basados en el carbono y que por lo tanto presentamos y somos más lábiles a muchos factores ambientales como la presencia de oxígeno, la luz, y entre otros, ¿sí? Entonces, vean, y esto que les estoy comentando es para empezar a casar también con la parte del metabolismo y de las leyes de la física. Precisamente porque entonces en un universo, en una naturaleza donde hay una tendencia a precisamente disgregar las cosas, a que las cosas con el tiempo, cosas que están ensambladas, estructuras que como tales tienen un cierto orden entre sus partículas, a que todo eso se pierda, ¿sí? Entonces los organismos sufrimos la misma presión. Hay una presión constante, ¿no? En el universo, en la naturaleza, por las leyes de la física, a que nos desintegremos. El resultado es de que cuando la vida cesa, precisamente es lo que pasa, nos desintegramos. Entonces, mientras estamos vivos, estamos nosotros ejerciendo precisamente una resistencia a desintegrarnos, ¿sí? Estamos evitando precisamente que el ambiente termine por desintegrarnos de manera total. Y para poder hacer eso, y es aquí donde entra el metabolismo, tenemos que invertir energía. Sacamos energía del ambiente, la transformamos y utilizamos una parte de esa energía para evitar que los enlaces, por ejemplo, entre nuestras moléculas se suelten, ¿sí? De manera tan sencilla. Y de hecho, cuando esto pasa, puedo tener energía para recuperar el enlace o si la proteína, si fuera el caso, se oxidó, por ejemplo, por la presencia con oxígeno, etcétera, puedo, tomando precursores, invirtiendo energía, construir una nueva proteína para sustituir aquella que ya fue degradada por su contacto con el ambiente. Eso es algo que estamos haciendo constantemente. Estamos invirtiendo parte de la energía que obtenemos a través del metabolismo precisamente para mantener la cohesión y evitar esa desintegración a la que estamos sometidos todos los sistemas en la naturaleza, ¿sí? Para eso se requiere inversión de energía y eso es algo que vamos a discutir en breve. Y entonces los seres vivos que no están exentos de cumplir con las leyes físicas, con las leyes de la naturaleza, por lo tanto, para mantener ese orden, esa complejidad, por lo menos durante un rato, tienen que invertir energía, tienen que sacar energía e invertir energía para evitarlo. Entonces, la vida es un tirón, también lo podemos ver así, entre el entorno y entre el ser vivo. Para poder mantenerme vivo, tengo que mantener a raya todas las presiones que el entorno ejerce sobre mí, ¿sí? Por lo menos mientras estoy vivo. Una vez que me muero,
¿no? Que ya dejo de invertir energía, cesan las funciones metabólicas, cesan los procesos. Es ahí donde entonces el ambiente pues termina ganando la partida. Y con todos sus factores que hay y sometidos a las leyes de la física, ese organismo, ¿no?, que tenía toda esa complejidad como una estructura a partir de un juego de Lego, se desintegra y regresa a las piezas originales. Entonces, vean, eso es algo bien importante y bien interesante de los seres vivos. Por eso es complicado todavía explicar cómo surgió la vida en ese sentido. Bernardo, ¿quieres comentar algo? Ya es que como abriste tu... Muy bien. Entonces, con esto estoy comenzando a abrir, ¿no?, para entender la gran importancia que tiene en ese sentido el metabolismo para los seres vivos. Necesitamos entonces energía. Es como una máquina, ¿sí? Un motor, el que ustedes quieran, un motor diésel, un automotor, un automóvil. Necesita el automóvil, que es un sistema muy complejo de varias partes, ¿no? Necesita combustible. Necesita tomar, en este caso, gasolina para poder moverse. Una vez que se agota la gasolina, no puede moverse, necesita de nuevo más suministro de gasolina si quiero continuar con la función de la máquina. A su vez, los componentes de la máquina con el tiempo se van desgastando. Entonces, el símil con los seres humanos y con los organismos en general viene muy al caso. Nosotros en verdad nos podemos ver como máquinas en ese sentido. De hecho, somos un conjunto de máquinas, como dice ahí uno de los párrafos. Creo que eso es aquí donde apelo a sus conocimientos previos de otros cursos, ¿no? Todas las funciones y procesos que llevamos a cabo los ejecutan moléculas y específicamente, por ejemplo, son ejecutados por moléculas como las enzimas, que son proteínas. Y las enzimas, que son una clase especial de proteínas, son literalmente máquinas moleculares. Son máquinas en el sentido de que están hechas de varios componentes, en este caso aminoácidos, y algunos otros componentes extras, y esas máquinas, gastando energía que viene del metabolismo, pueden ejecutar procesos y reacciones químicas. Si ustedes a la enzima le retiran la fuente de energía, la enzima deja de actuar y por lo tanto la reacción que cataliza, la reacción que llevan a cabo, se detiene completamente. Eso es a nivel, vean, enzimático, pero en verdad, como ser vivo, una célula, entonces tiene una cantidad muy grande de enzimas y de otras máquinas, de otros complejos moleculares que invirtiendo energía se encargan realmente de hacer todos los procesos y funciones. Uno lo podría, comparar con, no sé, por ejemplo, tratar de construir un edificio de gobierno. Un edificio de gobierno funcional, ¿no? Con todas sus oficinas, sus diferentes pisos y departamentos, y obviamente con toda su infraestructura, la comunicación entre sus componentes, ¿no? La organización que tiene que haber, por supuesto, una jerarquía, una serie de órdenes que se tienen que cumplir, no todo mundo, sino un grupo de solamente, y estos a su vez pueden controlar a otros porque unos dependen de otros. Toda esa organización dentro de esa infraestructura tan grande sería el equivalente a una célula, ¿no? La célula con todos sus componentes interactuando entre sí de manera jerárquica, enviándose información y órdenes para que todo el edificio cumpla con las funciones que le han sido dadas. Eso puede ser la célula, ustedes lo pueden ver así. Y vean cómo, teniendo toda la infraestructura, ¿no? Las máquinas necesarias, la instalación eléctrica, las computadoras, etcétera, etcétera, se necesita la gente que haga las cosas, ¿sí? Desde de entrada, el que construyó el edificio, acercar la materia prima, los ladrillos, todo el tipo de material que va a formar parte del edificio, ¿no? Y luego necesito a la gente que gastando energía tiene que tomar esa materia prima y la tiene que empezar a unir para darle una forma y empezar a crear el edificio. Y una vez creado el edificio, necesito un grupo de personas para que le dé mantenimiento, gente que obviamente está invirtiendo energía para estarle dando mantenimiento a un edificio
que está de nuevo, ¿no? Al estar sometido al ambiente, sufre procesos de desgaste y de deterioro. Necesito también gente, por ejemplo, que se encargue del área técnica, del área de computadoras, de la parte de la informática, mientras necesito, por ejemplo, otro grupo de mensajeros que funcionen como tales en cierto nivel. A otro nivel necesito, por ejemplo, el aspecto secretarial, gente que redacte, gente que imprima, gente que dé pláticas, la gente que dirija el proceso, otra que se encargue de inversiones, la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. Ese conjunto de personas que son quienes ejecutan las cosas y quienes construyeron el edificio y quienes les dan mantenimiento con todas pues sus especializaciones, son el equivalente a las enzimas y a las proteínas que se encargan precisamente de ejecutar todas las funciones y procesos en una célula. Entonces, necesitamos una gran cantidad de materia prima de muy diverso tipo y son precisamente las proteínas de muy diversas especializaciones los obreros o efectores de las células. Son quienes crean, por ejemplo, una nueva célula a partir de grasas, etcétera, cuando un organismo se va a reproducir, ¿no? Son las que llevan a cabo, por ejemplo, los movimientos internos para poder sacar a través de vesículas la gran cantidad de metabolitos que necesita el organismo a partir del hígado. Son las moléculas que transportan todos los nutrientes, por ejemplo, a través de la sangre. Son parte de las proteínas que reciben estímulos y que responden a esos estímulos. Son parte, por ejemplo, las proteínas que se encargan de la contracción muscular, etcétera, etcétera. Entonces, la vida está basada en máquinas a nivel molecular, máquinas que se mueven, literalmente se mueven, se desplazan, ¿no? Y lo hacen gastando energía para poder cumplir con todas las tareas que tienen asignadas en la biología. Digo, en la parte del ejercicio lo sabemos, si me quedo sin energía y gasto mis reservas de energía, las proteínas, la actina y la miosina que se encuentran en las fibras musculares dejan de actuar, lo que me posibilita, ¿no? Los ciclos de contracción y de relajación deja de suceder si no tengo energía. Entonces, físicamente, por eso lo digo, somos un conjunto de máquinas que necesitan energía del ambiente para poder moverse y, por lo tanto, ejecutar todas las funciones. Y estamos sometidos, en ese sentido, a las leyes físicas que rigen a cualquier tipo de máquina, incluyendo las máquinas artificiales. Necesitamos combustible y necesitamos estar reparando la máquina con cierta frecuencia para que la máquina pueda funcionar. Y es ahí donde casa y entra el metabolismo, porque el metabolismo hace ambas cosas. Me proporciona la energía para que todos mis catalizadores y todas mis reacciones químicas puedan proceder, ¿no? Y todos mis procesos también a las otras escalas también se lleven a cabo. Y por otro lado, el metabolismo nos permite estar reparando continuamente todo aquello que vamos perdiendo con el tiempo. Todas las moléculas y estructuras que se van deteriorando, que se van degradando, etcétera, las puedo ir, ¿no? Las puedo seguir sustituyendo y restituyendo gracias al metabolismo. Entonces, el metabolismo es quien nos aporta, por un lado, la energía y por otro lado nos aporta la materia prima y las estructuras para construir a un ser vivo. Entonces, somos finalmente materia, somos moléculas de cierta complejidad y aparte, pues esas moléculas montan una serie de funciones y esas funciones requieren energía. Entonces, el metabolismo me aporta ambas cosas. Energía por un lado y por otro lado construye todas mis estructuras que me componen. ¿Sí? Cuando hablo yo entonces de funciones celulares, pues estoy hablando, por supuesto, de todos los procesos. O sea, seguramente podemos hacer una lista exhaustiva de procesos, pero podemos hablar, por ejemplo, en síntesis, de la reproducción, ¿no? Puede ser un proceso muy importante. Puedo hablar del movimiento que de hecho se genera a nivel molecular en el interior de las células. Si ustedes recuerdan, el citoplasma de una célula, por ejemplo, una célula eucariótica, pero en el caso de las bacterias sucede algo similar, tengo un montón de cosas que se están moviendo todo el tiempo, algunas de manera aleatoria, ¿no? En el agua que tiene el citoplasma de las células. Pero tengo un conjunto, por ejemplo, de proteínas que se mueven de manera direccional.
Estoy hablando, por ejemplo, de las proteínas que se mueven sobre el citoesqueleto de las células eucarióticas para estar llevando, por ejemplo, a otras proteínas de un lugar a otro de la célula donde sean necesarias, ¿sí? Por ejemplo, las vesículas, a partir de las cuales el hígado saca hacia la circulación toda la cantidad, una gran cantidad de metabolitos y de proteínas que se necesitan en la sangre, se mueven precisamente en estas con proteínas que, gastando energía, utilizan el citoesqueleto como una especie de vías de ferrocarril para acercarse hacia el lado de la membrana citoplásmica y poder vertir su contenido y colocarlo del otro lado de la célula. Ese movimiento, que es un movimiento direccional para poder estar metiendo y sacando cosas de la célula, materia prima que se necesita, gasta energía, y se necesita la energía también para armar, ¿no?, todo el conjunto para que el movimiento tenga una dirección. En organismos como nosotros, por supuesto, pues la experiencia con el movimiento es la parte muscular. Ese proceso, por supuesto, es parte, en nuestro caso, los que tenemos músculos y sistema nervioso, ¿no?, de los procesos propios del organismo. Pero absolutamente casi cualquier proceso que ustedes enlisten de un ser vivo, ya sea a nivel celular o ya a un nivel macroscópico como el movimiento muscular, requiere energía. En la naturaleza, por lo tanto, y eso lo sabemos, no existen o hay una buena cantidad de procesos que para que se puedan llevar a cabo hay que hacer trabajo, ¿no? Vamos, si yo quiero, por ejemplo, tener agua disponible en un tinaco, yo sé que el agua solita no va a empezar a fluir del punto más bajo hasta el tinaco. Tengo que aplicar energía, por ejemplo, a través de una bomba conectada al sistema eléctrico, para que yo pueda empujar el agua hacia una posición más alta, a partir de la cual después, en un proceso posterior, yo la pueda utilizar. Ese ejemplo resume muy bien la naturaleza de la mayoría de los procesos que también suceden en los seres vivos. Son procesos que, por su naturaleza, solitos no pudieran ocurrir. Necesito, ahí es ahí donde digo que tengo que invertir energía para que el proceso se pueda llevar a cabo, para que en este caso el agua pueda fluir de un punto más bajo a un punto más alto y se acumule ahí. Ese tipo de procesos se denominan, y no me voy a meter mucho en eso porque lo van a ver con el profesor Jimmy en el siguiente módulo de bioenergética, se llaman procesos no espontáneos. Son procesos que requieren la inversión de energía para que se puedan llevar a cabo. Y resulta que la gran cantidad o la gran totalidad de los procesos biológicos, ¿sí?, de los procesos que ejecutan las células, son precisamente procesos no espontáneos por su naturaleza. ¿Qué significa esto? Que sin energía no pudieran proceder. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para que procedan y esté vivo? Pues entonces tengo que invertir energía. De ahí nace la necesidad de los seres vivos de invertir energía para estar vivos, porque los procesos, y ahorita vamos a discutir un poco, los procesos que sostienen la vida son procesos en su mayoría no espontáneos. Por lo tanto, la vida o los seres vivos, lo voy a decir en esos términos, se las han ingeniado para sacar energía del ambiente, meterla y manejarla dentro de la célula para estar empujando todos esos procesos